Comprenda que havia uma enorme emoção. ¿Por quê? Porque aquele que havia multiplicado panes e pescados entrava em Jerusalém. Havia uma enorme emoção, porque aquele que havia caminhado sobre as águas, aquele que havia transformado o água em vinho, aquele que chegou delante do cemitério e disse: Lázaro, vem fora, e o defunto ressuscitou e saiu, Lázaro. Aquele que havia hecho tantas maravilhas, tantos milagros, tantas señales, estava entrando em Jerusalém. E as pessoas de Jerusalém estavam tomadas de uma forte emoção, uma fé emocional, emotiva. E é esto lo que hemos visto em muitas pessoas, que al saber que Jesus sana, al saber que Jesus libera, al saber que Jesus, Ele bendice, Ele restaura uma família, Ele multiplica a economia para que o pobre, o mendigo se vuelva um empresário exitoso. Muitos vêm à igreja impulsados por uma emoção, uma fé emotiva. Fé emotiva. E essa fé emotiva não vale nada. Porque quando baixa a emoção, as pessoas estão desesperadas, deprimidas, débiles, apagadas. Então, de que serviu toda a emoção, toda a fé emocional, emotiva, que alguma vez ha sido expressada? Isso foi domingo, ok? Que Jesus entrava em Jerusalém e a gente estava toda emocionada. Tomaram ramos e levantavam os ramos e cantavam Hosana. Quitavam seus mantos, quitavam sua roupa e colocavam a roupa aí no caminho, para que o Senhor Jesus passara, pisara por sobre a roupa, hiciera um tapete enorme de roupas para que ele cruzara allí caminhando sobre aquello. Era pura emoção. Isso passou domingo. Entenda o raciocínio. Passamos o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14, já no capítulo 15, aí em sua Bíblia. Entonces, era viernes en la mañana. El Señor Jesús já havia sido traicionado e vendido por Judas, já havia sido arrestado, e del domingo hasta el jueves, muita gente influyente começou a falar mal de Jesus. Já veniam falando mal de ele. Pensem comigo. Quando foi derramado o perfume sobre ele, então disseram que aquele perfume podia ser vendido e usado o dinheiro para ajudar a los pobres, e que Jesus não se importava com os pobres. Ele foi acusado de despreciar, de não amar, de não importar-se com os pobres. Ele foi acusado de expulsar a los demonios por medio de Belzebú, el mayoral de los demonios. Y Jesús dijo que no era así, que ha llegado a nosotros el reino de Dios. Él fue acusado de falso profeta, mientras él llevaba su mensaje. Él fue acusado de difundir falsas doctrinas, de enseñar mal a las personas. Y bastó 5 días, del domingo
hasta el jueves, para que aquellos que cantaban Hosana volteasen la cabeza. Vamos a ver el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Estábamos en el 11, avanzamos hasta el 15. Dice ahí en el versículo 8: y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. El pueblo en la puerta del palacio de Pilatos estaba pidiendo que se cumpliera la tradición de soltar un preso siempre por motivo de la Pascua, la fiesta de los judíos que se daría en este fin de semana. Y Pilato le respondió al pueblo diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Se refería a Jesús, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, los influyentes, los sacerdotes de aquel entonces, que guiaban mal a las personas, tenían envidia del poder, de la influencia que Jesús ejercía sobre las personas, porque bendecía y daba vida a todos los que se acercaban a él. Así que ellos, entonces, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un asesino, rebelde contra las leyes, contra las autoridades, un alborotador de la ciudad. Mas, fíjese, para sorpresa del propio Pilato, y ellos volvieron a dar voces, las mismas bocas que en el domingo cantaban Hosana y levantaban sus ramos y lo saludaban con sus ropas, colocando para que él pasara por encima, y levantaban palmas. Tenemos unos ramos aquí un poco más originales. Así estaban todos levantando los ramos, Hosana, Hosana, Hosana. Pura, ¿qué? Emoción. Pura emoción. Bastaron 5 días para que dejasen de creer en Jesús y estuviesen con la cabeza llena en contra de Jesús. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese juzgado. ¿Cómo es su fe? ¿Será que su fe es emotiva, así como la fe de aquellos de Jerusalén, que cuando hablan mal de la Biblia y dicen la Biblia ha sido escrita por hombres y no hay que creerle en todo lo que dice aquí? Y ahí usted ya comienza a tener dudas. Si usted es una persona así, su fe no vale nada. Usted viene a la iglesia, se siente agradecido porque fue sanada, porque fue curado, y usted se emociona de los milagros que ha recibido. Mas cuando alguien habla que la iglesia no está cumpliendo bien su papel, de que verifique la buena vida que se da el pastor, ahí usted ya comienza a tener más pensamientos en contra de la iglesia, en contra del pastor. Cuidado, que las mismas bocas que cantan Hosana en un día no digan crucifícalo en el otro día. Aquellas personas que eran pura emoción, cuya fe no era verdadeira, tuvieron sus consecuencias. Usted no puede ser así.
permitir que otras personas infecten su mente con dudas. Usted no puede permitir que los críticos, las malas lenguas, vengan a confundir su cabeza y sembrar en su mente la semilla del será. ¿Será que yo debo de perseverar? ¿Será que todo lo que hace la iglesia está bien? ¿Será que la palabra de Dios es verdadera? Deje ese será y tenga convicción en el Señor Jesús. La Biblia dice que Abraham, él creyó, mismo cuando parecía no haber esperanza. Así tenemos que ser nosotros. Si el informe médico vino diciendo que su enfermedad es crónica y es un problema realmente serio, Dios tiene para usted un informe de que Él es su sanador y usted va a estar bien. Entonces, en lugar de colocar las palabras de terror en su cabeza y estar preocupado por el resultado que llegó del laboratorio, confíe en la palabra de Dios. Usted va a estar bien. Quizá alguna persona dijo que su hijo, que está en mal camino, es un caso perdido. Pero aquí la palabra de Dios dice que si cree en el Señor Jesús, usted será salva y toda su casa será salva con usted. Y su hijo está incluido en esta salvación. Crea. Quizá usted diga, obispo, yo ya saqué las cuentas y con lo que gano para pagar lo que debo, voy a necesitar de 185 años de trabajo. Pero Dios no está limitado. Usted no va a depender solo de esa fuente de ingresos que hoy tiene. Aquí dice que Él es nuestro proveedor y nada le faltará. Él no permitirá que nada le falte y nada le faltará. Crea en su palabra. Me encanta recordar lo que pasó con Job. Todo lo que podía salir mal con una persona le salió mal a Job. Y él estuvo enfermo, sin dinero, postrado, le picaba el cuerpo por causa de la enfermedad que le atacó y él se rascaba con trozos de tejas. La mujer se acerca y le dice, ¿tú sigues creyendo en Dios, confiando en Dios a pesar de todo lo que has pasado, de lo que has sufrido? Maldice a tu Dios y muérete. Eso fue lo que Job escuchó. Como aquellos de Jerusalén escucharon por 5 días. Los de Jerusalén perdieron la fe y mandaron crucificar a Jesús. Mas Job dijo, no pierdo mi fe. Yo sé que mi Redentor vive. En cualquier momento Él se levantará y a mí me levantará. Pues esa fe que Job tuvo lo llevó a curarse, a levantarse económicamente, a reconstruir su vida, y Job pasó a poseer al doble, todo lo que antes él había perdido. Dios lo restauró. Y para terminar, un ejemplo de fe, el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo. A pesar de ser azotado, ir a la cárcel por predicar la palabra de Dios, le sabotearon su barca para que él se hundiera. Pablo pasó por unas tantas dificultades, mas ¿sabe lo que decía? Pablo decía, yo sé en quién he creído y estoy seguro de que Él va a guardarme hasta mi último día. Abraham creyó contra esperanza, Job creyó, recuperó el doble de lo perdido. Pablo fue guardado hasta su último respiro. Si usted cree, pero no es con una fe emotiva, no es creer el domingo y perder la fe el viernes, es mantener la fe, es mantener su convicción en Él, su relación con Él, es mantenerse unido a Él. Digan lo que quieran, hablen lo que quieran. Mi confianza en Dios y mi relación con Dios no están basadas en una emoción.
Lo que me mueve es mi convicción. ¿Qué le mueve a usted? ¿Una emoción o la convicción? Si usted dice, mantendré mi convicción, guardaré mi convicción, creeré como Abraham, aun cuando parezca que no haya esperanza, confiaré como Job, sabiendo que mi Redentor vive, seré como Pablo, sabiendo que aquel que me guarda, me guardará hasta el último día. Y usted quiere entregarle a Él sus cargas, sus preocupaciones, su vida, sus temores, y ser lleno de su Santo Espíritu, ahí, ahora con usted. ¿Quiere recibirlo? Él está listo para entrar en su vida, ahí en este hospital, en esta clínica, en este centro de reclusión, ahí en esta cocina, en esta sala, en este grupo familiar. El Señor Jesús entra en sus vidas ahora. Si usted tiene su ramo, tómelo en sus manos y usted va a decirle a Él: Señor, tú eres bienvenido en mi vida, y aunque todos pierdan la confianza en ti, yo no perderé. Aunque todos den lugar a las dudas y llenen sus cabezas de malos pensamientos, en mi mente estará que tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Si los demás gritan que te crucifique, yo digo que te amo, que tú eres mi Señor y que no te voy a abandonar y que no voy a dejarte nunca, nunca jamás. Y Él va a cuidar de usted, le va a dar su Santo Espíritu, le guiará toda la vida, y cuando su tiempo acabe aquí, tiene para usted vida eterna.